¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Y pues le doy la bienvenida a los compañeros que están por allá vía remota y los que están por aquí presentes en el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos, nuestra sede del Parque de la Revolución. Y pues el día de hoy, continuando con las pláticas sobre la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos la sexta el día de hoy y la próxima semana será ya la última. Eh, Tenemos una charla interesante que va a ser seguramente, que es los efectos de la Segunda Guerra Mundial en Chihuahua. O sea, ¿qué pasó? Aquí no hubo guerra, pero algo debe haber sucedido y para esto Hugo Valenzuela Murillo nos va a platicar de ello. Hugo es ingeniero egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua. eh, pues es el expresidente de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, AC, colaborador por 4 años del programa Aprendamos de Todo con la maestra Blanca Lidia García de Hurtado, con lo relacionado a tres fiestas, tres siglos, y pues miembro de aquí de nuestro grupo de hace ya algunos años. eh, Donde nos ha compartido un sinnúmero de charlas, como la historia de la ciudad de Chihuahua, los obeliscos, monumentos de Chihuahua, Tomochi, Porfirio Díaz, el Maldonado. padre Maldonado, y pues entre otras. Y el día de hoy, pues, va a platicarnos sobre este tema, qué pasó aquí en Chihuahua durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Hugo, pues cedemos el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los que están en línea. Hoy vamos a hablar de un tema tal vez muy sencillo para todos ustedes. Algo que papá, mamá, tus abuelos pudieron habértelo contado, de cómo vivieron ellos parte de esa Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de ciertos antecedentes que tuvimos como para ver cómo empieza a suceder todo esto. ¿Sí? Aquí así, bueno, empezamos con esta primera imagen. En los Estados Unidos la población es de cerca de 135 millones de habitantes. Estados Unidos para esta época cuenta con cerca, o sea, son 3.800.000 soldados, pero en las juntas de reclutamiento que empiezan a tener y todo, para cuando entra la guerra mundial, hablamos de que son cerca de 6 millones de efectivos militares dentro del ejército. Si lo vemos aquí así, de 4 a 6 serían 2 millones de habitantes que aumentaron. Diríamos, aumentó menos del 2% de la población. ¿Cómo que se ven tan afectados con la población para que hubiera un desajuste tan grande dentro de la economía de Estados Unidos? Hay que ver, Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Muchos hemos oído hablar que durante las guerras en los Estados Unidos empezaron a crecer su economía. Bueno, el número de oportunidades dentro de ellos empieza a crecer considerablemente. Vemos que antes de iniciar en la guerra, ya Estados Unidos está produciendo cosas para la guerra, uniformes, alimentos, mm, ciertas armas, municiones, y toda la economía se empieza a mover. Aquí en sí hay una cierta libertad, una cierta liberación femenina. Las mujeres salen de sus hogares para empezar a trabajar dentro de la industria. Muchos de ellos los ven y te dicen, oye, es que la mujer es demasiado hábil para hacer las cosas. Tiene liderazgo, se mueve la economía. Por ejemplo, cuando Héctor Chacón nos empieza a hablar de la construcción de los motores y aviones en Estados Unidos. Esto recayó 100% en cuanto a mujeres en el área manufacturera. Hablamos prácticamente de las primeras maquiladoras en 1930, 1940-43. Y fue tan hábil la mujer trabajando ahí. Aquí hay una regla. Se pide que no trabajen grupos de gente que viva fuera de Estados Unidos. Entonces, es algo que crece enormemente.
Pero también vemos que el trabajar dentro de la industria, vamos descuidando muchas cosas. Las franquicias, los negocios de comida rápida empiezan a crecer. Ya la mujer está igual que el hombre trabajando, ya no se encargaba de los alimentos como antes, y era más fácil llegar a comer a un puesto que estar llevando su lonche, sus víveres. Entonces, todo esto empieza a generar un negocio, otro negocio y otro negocio y otro negocio. Y es la cascada que empieza a trabajar fuertemente en los Estados Unidos. Aquí vemos que cuando se inicia lo de la guerra, la desestabilización económica o bien la generación de muchos empleos, se empiezan a dejar despoblados muchas zonas. Una de ellas fue el campo y hablamos mucho de la producción de algodón. Dentro de la producción de algodón empiezan a tener un desequilibrio total y se hace un plan, el plan de braceros, que va a venir gente de México a prestar mano de obra contratada. Dentro de esos braceros vemos que van sobre todo el cultivo del algodón. ¿Por qué el algodón? ¿Por qué el cultivo del algodón tan importante? Vemos aquí así que la ropa interior, calcetines, calzones, camisetas, es de un 90 a 100% de algodón. Había un reportero de televisión azteca que a finales de los 90, principios de los 2000, transmitiendo una guerra, le dijo en una ocasión, el nombre de él es Edgar Galicia, y le decía en un enlace con Javier Alatorre, le decía, Javier, desde hace 17 días, hoy fue mi primer baño. Él andaba como soldado, reportando, haciendo reportajes con las cámaras. Y decías tú, bueno, esto es alrededor del año 2000, 17 días sin bañarse. ¿Tendrían tiempo aquellos soldados de lavar su ropa interior? Yo creo que no, ¿verdad? Era más fácil darles una nueva para que se cambiara. Entonces las fábricas de estos productos empiezan a trabajar a tal grado que sus producciones aumentaron entre un 1200% a un 1800%. ¿Se imaginan la cantidad de multiplicar empleos? Y todo para ver las cuestiones básicas. El algodón es un producto muy payaso con el medio ambiente. El algodón, los que hablan del campo, te dicen que si tú tienes varios ciclos produciendo algodón en tu tierra, te acaban los nutrientes y tu tierra deja de servir como tierra agrícola. Entonces era un problema para ellos muy grande y deciden empezar a buscar nuevas tierras para el algodón. Aquellos que son beisboleros ahora vieron la final entre Dorados e Indios. Dejaron fuera a los algodoneros de Delicias. Delicias es un municipio dentro del estado que nace en 1931. Para inicios de la guerra, Delicias se distinguía por ciertos cultivos. Aún viene el nogal aquí, aún no estaba el nogal, la nuez, pero sí mucho lo que son la hortaliza básica, chile, tomate, melón, sandía, cebolla. Eh, Era el productor de algodón del estado. Aquí se hablaban mucho de que la producción en Delicias era de cerca de 800,000 kilos de algodón al año. Empezando la guerra, es el municipio que agarra la aportación del algodón y subiendo aproximadamente a 15,000 toneladas de algodón al año. Junto con Delicias, Delicias era el representante de esto. Hay municipios aledaños como lo que es Mioqui, bueno, poblaciones, Mioqui, Cárdenas, Saucillo, Camargo y hasta Jiménez. Y entre todos levantaban una producción de 25,000 toneladas al año de algodón. Esto era el oro blanco dentro de esa industria, a pesar de que corrían el riesgo de que la tierra se deteriorara por completo. Lo que pasó con Delicias. En Delicias, gracias al afluente del río Conchos, empiezan a mejorar las tierras un tiempo después para hacerlas de nuevo agrícolas. Dentro de los productos de guerra, vemos muchos muy considerables. Las sopas Campbell. Perdón si estoy haciendo comercial.
¿Qué pasaba con mucho de estas sopas? Estas sopas, la mentalidad de ellos, bueno, empiezan a ver la modalidad de cambiarlo de un simple frasco a una lata y lo logran enlatarlas. Pero era para que aquel militar que traía sus sopas en bote tuviera un poquito de su hogar comiendo allá. Supuestamente era la garantía. Se habla mucho de los chocolates Hershey's. También estos aumentan sus producciones como a un 2000%. El chocolate Hershey, para aquellos que somos bien chocolateros, un chocolate Hershey trae las calorías, bueno, ya le han ido bajando, pero traía en un principio las calorías necesarias de una sola comida. Entonces tú comías y luego te comías el chocolate, hacías de cuenta que comías dos veces. Y esto era para que el efectivo del ejército, estando en campaña, prácticamente se podía meter el bocado de toda la comida en un solo bocado y comerse su chocolate. Al ver parte de estos productos vemos muchos, un sinfín. Por ejemplo, el café. Aquí, países neutros a lo de la guerra, lo que es Suiza. En Suiza se empieza a trabajar mucho con un café soluble. Todos lo manejaban con cafés de asiento, cafés de cafeteras, de esto, de aquello. Y ese café soluble llega y rompe el mercado después de la guerra en productos. Adelante. Aquí en Chihuahua lo vemos algo muy semejante con Ábalos, la American Smelting Company. Ábalos llega a su producción. Se habla que es una producción de 600 toneladas métricas de plomo. Esto de 600 toneladas métricas sería el equivalente a 600 metros cúbicos de agua. El plomo pesaba mucho más. Y de esto aumentan su producción a 1.200 toneladas métricas de plomo. Aquí Ábalos es algo muy interesante. Ábalos tenía una fundición primaria, la cual la mandaban a Monterrey para que siguiera esa fundición, ese refinamiento, para obtener un plomo puro. Bueno, Ábalos tenía desde 1908 trabajando con esto, pero a partir de 1942 se le pide a Ábalos que saque ese plomo puro. Y esas 1.200 toneladas, este plomo deja de ir a Monterrey y empieza a irse al American Melting del Paso. Entonces, todo esto, a ver, ¿cómo era eso? Exactamente, el plomo, acá está la compañera dándole balazos, así, es para las balas. Entonces, esto, aquí así, vamos a cambiarle. Dentro de lo mismo de Ábalos, no sé si ustedes recuerden, los camiones rojos, los camiones verdes, aquellos que parecían tanques de guerra de Ábalos. Al menos yo aquí siendo vecino, de repente andabas por otro lado y decías, ahí viene el camión de Ábalos, como quiera me dejan en los campos y de los campos llegó a la novena, que trabajaban hasta muy tarde. Empiezan las escaseces dentro de Chihuahua. Una de las escaseces principales que surge es la del petróleo. Pero sería petróleo, gasolina, diésel. Aquí vemos que la gente, después de 1920-21, empezaron a cambiar sus estufas de leña por las de petróleo. Imagínense ustedes con este calorón y estuvieran cocinando con leña. Se quejaba todo el mundo. Pero aparte, tú veías dentro de las casas con estufas de leña, por muy bien que trabajaran, que en determinado momento tendrías que estar pintando paredes y cosas así, porque estaba todo ahumado. Muchos de tus sartenes, de tus utensilios en cocina, todo tiznado. Y decías tú, y luego saliste y te decían, mira, hijo de, no, salías todo tiznado y andabas por ahí. Entonces, era canijo eso. Cuando llega la estufa de petróleo, es una estufa demasiado limpia, que decían es que es de una flama, es imposible que cómo que voy a calentar un café y antes se calentaba toda la casa para calentar un café, no era posible, y aquí casi casi lo calentabas instantáneo. Entonces enamoraron a la gente, a tal grado que cuando después llegan las de gas, había mucha gente que decía, no, es que mi estufa de petróleo trabaja mucho mejor que aquella. Cuando se escasea el petróleo durante la guerra, había largas filas para conseguir unos cuantos litros. Ahora, en infinidad de casas era el petróleo
para calentar tus alimentos, pero también era para alumbrarte, las famosas lámparas de petróleo. Entonces era una lata, pero de repente llega el primer diáfano sustituto del petróleo y toda la gente se quejaba. Decía, es que esto te apesta, te llena de tizne, la comida agarra otro sabor por lo mal que está este combustible. Entonces era lo que había. Le cambiamos, por favor. Café y azúcar. En el azúcar, acostumbrar a la gente a azúcar refinada, empiezan a venderle el residuo que había de los ingenios azucareros. Y era una especie de piedritas cafés parecidas al piloncillo, donde llegaban y esa azúcar, decían, la única ventaja es que parece que endulza más que el azúcar, pero a veces lo desagradable que no se disolvía, que lo tenías que estar masticando, y era un problema con la gente. ¿Cómo no se consigue ni azúcar ni café? Todo esto se empezó a mandar a Estados Unidos y a los lugares del conflicto para las fuerzas básicas. Y era muy común empezar a ver largas filas. Aquí voy a hablar de los sitios, el 15 rojo y el 20 negro. Estos, para los más viejos, han de recordar que lo vieron allá alrededor de Catedral, uno y otro. No sé cuál estaría en la Victoria y cuál en la Libertad. Pero estos sitios, estando ahí, te decían, se acabó la gasolina. Los particulares que contaban con tener un vehículo de gasolina empezaron a dejar de usarlo. Pero aquí así en un principio, estos eran dos de los cuatro taxis que había dentro de la ciudad. ¿Por qué los nombres? Era el número telefónico. Todos los números de teléfono eran de 2 dígitos y el teléfono del 15 rojo era el 15, del 20 era el 20. Entonces, aquí así, ellos, cuando pasa esto, los camiones de Ábalos nunca sufrieron por falta de gasolina. Se veía que al momento de entregar en la planta del Paso, ellos, el plomo, recibían unas dosis grandes de diésel y de gasolina. Las plantas, para trabajar tanto con la planta como para sus vehículos. Pero de repente empezó gente viva a sacar gasolina de ahí y venderlo por otros lados. Uno de los beneficiados que compraron esto fueron los del sitio 15 rojo y 20 negro, que llegó un momento, un pleito muy grande en los 40, en el año 43 con ellos, por el uso de la gasolina que traían de la planta de Ábalos. Aquí los cines en Chihuahua. Han de decir, ¿para qué meten los cines? Voy a hablar simplemente de tres: el Alcázar, el Azteca y el Estrella. Muchos me dirían, bueno, estaba el cine de Ábalos. Empieza a partir de 1952. Ah, pero estaba el cine Alejandría de la colonia industrial. En el año de 1965 empieza dicho cine. Pero estaba el Centenario Teatro Cine Colonial. Estaba como teatro, no trabajaba como cine. Y otro de los cines que funcionaba, el Teatro de los Héroes, daba funciones de cine, pero sobre todo de matinee. Por eso no los incluyo aquí como cines. ¿Qué tenían de peculiar estos cines? El cine Alcázar, que nace en los años 20, es el cine teatro muy popular para la gente popó, que llegaban su cafecito viendo la película, sí, órale usted, una copita de coñac, una copita de esto, y vas, bien servidos. Pero era un cine demasiado caro. ¿Eh? Y era el cine, aquí en Chihuahua, en estos años, las películas duraban 3 semanas. Se estrenaba en el Alcázar la primera semana. La segunda semana pasaba al cine Azteca y la tercera pasaba al cine Estrella, bajando sus costos considerablemente de un cine a otro. Y siempre se estaba pasando una película, entre comillas, nueva. A veces eran películas que traían del año pasado o de otros años. Dentro de los mismos cines, ustedes recordarán cuando andaban en el cine, que siempre eran dos películas, te pasaban cortos de otra película o esto o aquello. Aquí, entre película y película, había cortos de la guerra. Dentro de la guerra,
Hay un sinfín de cineastas con su cámara ahí tomando la película, que muchas compañías de cine, una de ellas, la Metro Golden Mayer, empieza a comprar derechos y le paga a estos camarógrafos para empezar a transmitir en donde transmitían sus películas. Así, tu papá, tu abuelo, empezaron a conocer a los protagonistas de la guerra. Empezaron a ver batallas filmadas en el momento que ocurría la guerra. Y de repente era muy familiar cómo muchos de ellos te empezaban a platicar de todos los personajes. Es que Eisenhower llegó a tal parte y esto otro. Y cosas que nunca se les fueron de su memoria, de cómo llegar y platicarlo. Cámbiale, por favor. Aquí así, dentro de los cineastas, hubo muchas mujeres que se animaron a ir al frente de la guerra. Hay que ver, estos tipos andaban frente al batallón, junto con el batallón, llegaban a vivir la guerra, muchos de ellos perdieron la vida en combates. Ellos, por lo general, no traían armas y solo estaban con su cámara grabando. Por ejemplo, aquí vemos a Lee Miller. La de mi derecha de la pantalla de ustedes, la de la derecha de la pantalla de ustedes, ella es una mujer. Ella se distinguió por andar al frente de la batalla, siempre con su cámara. Y dentro de ellos voy a nombrar a varios, no me los sé de memoria. Clark Hollingworth, Gerda Harrow, Hermie Pulse, Augusto Astia, Martha Helton, Margaret Bouquet, Robert Capa, Edward R. Murrow, Richard Dimberly, Alexander Ware, William Scher, Cecil Brown, Hunt Bigard. Estos son algunos de los más reconocidos camarógrafos de película durante la Guerra Mundial. A muchos de ellos los vemos y son a los que vimos cómo era un Eisenhower, cómo era un Hitler, ya que lo retrataron cuando muere junto con Eva Braun dentro de película. Y ellos, hay reconocimientos grandes dentro del cine para ellos, que fueron los protagonistas que filmaron todo esto. Estos son solamente algunos de los héroes grabados durante la guerra. Eisenhower, bueno, no tanto héroes, Adolfo Hitler, personalidades. Charles de Gaulle, Benito Mussolini, el mismo Neville Chamberlain, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, José Stalin, Hirohito, Joseph Broz Tito y Philip Pétain. Muchos de estos, dentro de su país, fueron los que lideraron al país, ya sea hacia las victorias, hacia salir. Regresate otra vez. Aquí, por ejemplo, vemos dentro de Churchill, Roosevelt y Stalin. Me falta Charles, el presidente de Francia, de Gaulle. Cuando estos, al momento de que cae Alemania, entre estos cuatro presidentes de las naciones, dividen Alemania. Aquí hay que ver, Alemania no fue dividida en dos, fue dividida en cuatro. Pero lo que es Inglaterra y Francia ceden su parte a Estados Unidos para quedar dividida entre rusos y estadounidenses. Estos solamente fueron unos cuantos de batallas, hay un sinfín de batallas grabadas dentro de todos estos cineastas. Y aquí, a México, le corresponde en parte el Escuadrón 201. El Escuadrón 201 para muchos está muy dividido de que no hicieron nada, que nada más era puro apoyo hacia los gringos y todo. Lo que son la parte de Filipinas estuvo muy agradecida con el Escuadrón 200 por parte de sus combates y todo. Aquí hay que ver una de las cuestiones más importantes. Dentro de este escuadrón, los mecánicos mexicanos demostraron mucho valor. Hay una anécdota de un mecánico mexicano que llegó un avión al que le dispararon
creo que eran de 20 pistones, el avión de la nave, y llegó trabajando solamente con la cuarta parte de pistones, y logró aterrizar. Y el mecánico para el día siguiente, de otro motor, construyó uno. A muchos que vamos a veces con el mecánico y te dice, es que necesitamos rectificarlo, que todo esto es muy preciso, que quede la junta pegada y todo. A él le llamaban el mecánico de la lija de agua. Que decían, esto no entra, líjale ahí con el... Ya entra. Y hizo trabajar todos los pistones, todo, lo armó. Y dicen, lo armó, dicen, y luego salió y voló él para probarlo. Se lo aterrizó y dijo, está listo el avión que nos faltaba para salir al día siguiente. Entonces eso a muchos les sorprendía. ¿Cómo que un mecánico hace eso con dos motores? Se necesita el motor completo. A él se lo llevaron a otros frentes de batalla como mecánico para levantarlos que ya no se levantaban. Y el 28 de mayo. El 28 de mayo es cuando el Congreso de la Nación por fin firma la declaración de guerra. Aquí en Chihuahua tenemos dos calles. La lateral del Arroyo de la Manteca, perdón, la Escuadrón 201, que era un camino, y era la lateral del Arroyo de la Manteca, que en un principio iba de la 11 y Emilio Carranza hasta la 20 de noviembre. Y luego la movieron un poquito entre tercera y 20 de noviembre, esa calle en honor a este. Y tenemos una 28 de mayo, tal vez para muchos sea algo desconocido. Entre la calle décima y 18 hay una calle entre la Méndez y la Carlos Fuero. Esa es la calle 28 de mayo. ¿Mm? Entonces, esto aquí así es parte de lo que la guerra nos empezó a dejar. Mucho de la guerra nos dejó familias divididas en Chihuahua, pero también parte de esas familias. Empezamos que mucha de la gente que empieza a trabajar como bracero se va del campo. De hecho, van a cultivar algodón, los primeros contratos para bracero. Los segundos contratos, los siguientes contratos empiezan a trabajar dentro de restaurantes, de fábricas locales, de comercios, y con el tiempo se fueron metiendo dentro de la industria. Los braceros empezaron en 1940, el plan de braceros, pero se acaba hasta el año de 1963, con muchos intermedios. Entonces creo que muchos de nosotros en peligro tuvimos un familiar que se fue de bracero. Las familias divididas. Muchos de los braceros tenían un contrato que terminaba y lo devolvían. El salir del bracero de Chihuahua era en el ferrocarril. Había un doctor, creo que lo nombré ahorita, Arturo García Talamantes. Él era el médico de los braceros, el médico de los braceros. Cuando llegaban decían, ¿qué checa? ¿Qué checa, doctor? Usted como médico. Dice, bueno, yo soy neumólogo, checo las vías respiratorias, pero todo era con su estetoscopio. Dice, y las vías urinarias. Yo era un niño cuando le estaba comentando eso. Y dije, a usted le gusta andar agarrando eso, ¿verdad? Y le digo, mi muchacho baboso, ¿qué traes? Dice, es que esto es tan fácil. Me decía, bájate los pantalones, sácatelo. No. Dice, pues que la persona normal lo saca, lo mueve de un lado a otro. Si se le ve algo rojo, algo que no sea el color normal, va para atrás. Trae enfermedades venéreas. Ese era el problema con esto. Y él, él decía, bueno, cuando se ve a alguien con las enfermedades respiratorias medio dudoso, él lo traía al edificio de la Nacional, que es donde estaba su consultorio, y contaba con rayos X. Llegaba y lo metieron rayos X y decía, no, decía, a muchos hay que darle cierto analgésico, cierta medicina. Los llevaba a su casa, a estas personas, y los empezaba a medicar. Y luego ya lo veía, ¿tú estás bien? Órale, vámonos, para que te vayas de bracero. Era un hombre muy consciente, muy capaz dentro de esas cosas y muy humano. Y esos braceros, hasta la década de los 60, él empezó a venderlos. Estaba
por medio de del consulado americano. Era la única persona que podía firmar una salida médica, un justificante médico de que ella creo que fue ahora. A los amaneceres en Chihuahua. Esa nube que se ve ahí, en aquellos años, cerca del 45, la gente miraba hacia el norte, hacia la zona donde estaba Roswell de aquí, y veían parte de esa nube arriba. Aquí había gente que de repente se sentía brujo, sentía esotérico, no sé qué, salían con machetes, portaban cada quien sus creencias. Pero ya la gente estaba de Chihuahua alterada. ¿Por qué se ve esa nube al amanecer? Esto fue aproximadamente por 3 meses, hasta que llegan y ven la bomba atómica. Las imágenes en los periódicos, en los cines. Es que es el mismo hongo que se ve aquí. Perdón. Nunca admitieron qué era. Con el pasar de los años se vio que fueron las pruebas atómicas que se hicieron en Nuevo México. Si aquí lo vemos, era gente que estaba relativamente cerca. La mayoría son militares. Estos militares con el tiempo quedaron ciegos. Y muchos dudaban, decían, ¿por qué? Pues, ¿qué les pasó? Pero todos eran ciegos. Esos son parte de los efectos de esa guerra. Aquí así dentro de la biografía veo infinidad de testimonios de mi papá, Domingo Valenzuela Villarreal. Información sacada del diario, de los periódicos del diario de El Heraldo de Chihuahua, alguna en el archivo municipal, y los tomos, bueno, ahí está mal, es del 8 al 12 de la Segunda Guerra Mundial, editorial Codex. Y las fotografías, la mayoría las bajé de internet. Gracias. Bueno, y bueno. No sé sí, bueno. No se escucha. ¿Te apagaste? Sí. Sí, bueno. Bueno, pues muy bien, Hugo, pues tu charla, lo que nos afectó aquí, o bueno, nos ayudó, trabajo y demás cosas, ¿no? ¿Me tienes felicitar? Aquí tenemos a Iván. Adelante, Iván. Buenas noches, felicidades. Gracias. Te faltó comentarle a la gente que se fue de Chihuahua. Hay chihuahuenses que fueron a la Segunda Guerra Mundial y hay chihuahuenses que destacaron dentro de la industria de Estados Unidos de X cosas. Carlito Tomada tiene datos de eso. Te digo porque, pues, lo que sabes de eso. Dice de eso, sí, hay dentro de esa gente hay dos mecánicos muy buenos que esos mecánicos incluso se quedaron a hacer carrera dentro del ejército. Y uno de ellos había aquí, bueno, aquí había un taller mecánico vulcanizadora de un tipo Jack que estaba en la Samaniego y Ocampo. Ahí quedan los restos de lo que era el taller y todo de ellos. Un hijo de él parte para allá. Aquí, en la Norwal, una maderería que estaba en lo que son los Tres Codos, que es la Rosales, Corsa y 19, donde cruzaba por abajo el arroyo de la Manteca. Ahí había un señor Norwal, don Benjamín. Don Benjamín aquí está en Chihuahua a partir como desde 1880. El hijo de él, Otto Norwal, es una persona que nace en Chihuahua, vive siempre en Chihuahua. Y Otto es uno de los héroes de guerra en la aeronáutica de los Estados Unidos, siendo un chihuahuense. Y dentro de la industria, bueno,
Dentro de la industria hay hay un técnico electricista, aquí es donde están las cosas medio raras, el cual empieza a elaborar y a diseñar parte de los arneses que usaban los aviones, que mucho de eso ahorita, en la época aeroespacial de las maquiladoras en Chihuahua, usan parte de ellos. Parte de lo que empezó a desarrollar él dentro de todo eso. Y hay un sinfín de gente que de repente fueron encargados de fábricas grandísimas para empezar con la producción. Por ejemplo, se habla mucho de que el chocolate Snickers, hubo una chihuahuense que mejoró la forma y es lo que nos comemos en la actualidad. Gracias. Y también comentarios de gente que vivió esa época de la Segunda Guerra Mundial con mis abuelos, ¿verdad? Ellos comentaban que, ya hablando del estado de Chihuahua, se llevaron toda la madera que pudieron, toda. Caminería fue un auge, o sea, trabajaban horas extras para sacarle el plomo, zinc y hierro. Fue una cosa, y mi abuelo de México me platicaba que había mucha escasez él era caminero, y había mucha escasez ¿cómo se llama? De gasolina, de Pues sí, neumáticos, de todo el los mantenimiento. neumáticos, sobre todo las llantas, era una escasez tremenda, o sea, aprendieron a vulcanizar a la antigua aquí en México, como escuchar una llanta de una bicicleta, no sé. Bueno, eso es todo, gracias. Gracias a ti. No te pides. Tenemos ahorita, Vero, también vas a Vero y en la plataforma Héctor Olivas. Sí, gracias, Esteban, por tu plática. Siempre en las guerras hay muchos inventos y descubrimientos. En la Segunda Guerra Mundial, aunque esos descubrimientos y esos inventos que hicieron afectaron mucho a la población del sur de Estados Unidos y del norte de México. ¿De qué manera? En la alimentación. Como comentaba Hugo ahorita, pues empezaron las sopas enlatadas que traen bastantes conservadores, que traen bastante azúcar, bastante sal, los chocolates que traen más azúcar que el chocolate. Entonces, un ejemplo que les voy a poner, que leí en un libro, que decía que, por ejemplo, en una preparatoria de Estados Unidos, que tenía 800 alumnos, y todos ellos comían ahí en la escuela, había 45 personas que se encargaban de proporcionarle los alimentos, desde recibirlos, prepararlos, cocinarlos y servirlos. Después de la Segunda Guerra Mundial, a esa misma cantidad de estudiantes, eran 6 personas las que hacían esos trabajos. ¿Por qué motivo? Porque el proveedor ya llevaba el pollo empanizado, las pizzas las llevaban precocidas y las hamburguesas casi ya las llevaban armadas. ¿Qué es lo que pasaba? Que estos alimentos que ahora conocemos como alimentos chatarra se empezaron a hacer a nivel industrial y se abusó de la cantidad de grasa. ¿Por qué la cantidad de grasa? Porque la grasa es muy rica, le da muy rico sabor a la comida. 3 décadas después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, llega un doctor francés a hacer un estudio en Estados Unidos y se da cuenta que hay muchos obesos y hay muchas enfermedades del corazón. Él lo comenta con los del Departamento de Salud de Estados Unidos y ellos dicen que ya tienen registros de que hay muchos problemas de personas con problemas del corazón. El gobierno de Estados Unidos se pone las pilas, les exige a los proveedores de alimentos que le bajen a las grasas, pero estos, para que sus productos sigan siendo apetitosos, suplen las grasas con azúcar. Y se viene después de unos 30 años, Estados Unidos ya tenía un problema grande de enfermedades del corazón y ahora diabetes. En toda la zona sur de Estados Unidos, el norte de México, es la zona de influencia más grande de estas enfermedades en todo el mundo. Hace aproximadamente 25 años, las autoridades de Estados Unidos empezaron a quitar los azúcares de los alimentos, porque la diabetes estaba creciendo casi de forma exponencial. Quitan el azúcar y ponen los edulcorantes. Entonces, ¿qué dicen los especialistas? Estás protegiendo el páncreas, pero estás castigando al hígado. Entonces, dentro de 30 años va a haber muchas enfermedades del corazón, mucho diabético y mucho cáncer.
Esto es una parte de lo que trajo la Segunda Guerra Mundial, la industrialización de los alimentos, y sí afecta, como les digo, a la zona norte de México y la sur de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Pete. No quise quemar un comentario de Pete. Pete ahorita me comentó, antes de empezar con la plática, y es algo muy cierto. ¿Qué pasó con la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos? Surgió una segunda revolución industrial. Las plantas empezaron a procesar de manera diferente, a trabajar en horarios ordenados, de una manera simétrica en todo. Y su manera de trabajar fue el aumentar y generar una productividad enorme. Pero ya las fábricas vieron mucha importancia del latino, de la mujer, de empezar a trabajar. Y Estados Unidos fue el país de las oportunidades dentro de la Segunda Guerra Mundial. Aquí fue un panorama para dividirnos. Aquí una de las compañeras viene con otra pregunta. Pero Buenas tardes. Bueno, yo más bien es un comentario. Muchas gracias, Hugo. Yo creo que ahorita escuchaba por allá atrás a los compañeros, nos devolviste un poquito de lo que escuchábamos hablar a nuestros viejos abuelos, papás, y en lo personal sí me tocó. Mi mamá nació en el 28 y ella me platicaba. Se vinieron 7 años de hambruna cuando estábamos jóvenes. Mira, estas faldas que usábamos largas, unos parchesotes que nos andaba remendando tu abuelita. No encontrábamos leña para cocinar, no había comida. Y quiero imaginar que se refería a esa época. Ese era mi comentario. Tenemos a Héctor Olivas, señor Bailey. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Mi pregunta va en el siguiente sentido respecto a personajes de Chihuahua o que hayan tenido simpatía por las potencias del eje, por el nazismo, previo a la guerra y durante la guerra. o sea, aquí a uno de los que más castigaron fue a la familia Kettelsen, de origen alemán. Ellos en la década de los 30 hubo un negocio que era Kettelsen y de Getao. De Getao, también de origen alemán. No he oído nada, pero la familia Kettelsen sí. Incluso, por ejemplo, aquí mucho se habla de las casas de atrás del cine Chihuahua Variedades, que la Chihuahua Limpio, bueno, Chihuahua Limpio, perdón, que era la casa de la Chata Kettelsen, hija de este señor que fundó esto. Y se habla que debido a todos los problemas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, ella murió en la miseria dentro de su casa, que era todo un museo de finales de los siglos del siglo XIX. Ese es lo único que he oído. Muy bien. Heidi, adelante. Hola, hola, buenas noches. Hugo, felicitarte, muchas felicidades, muy interesantes datos nos acabas Gracias. de aportar, muchas gracias. Me gustaría también complementar un poco lo que estuviste diciendo con respecto a los mecánicos. Me ha tocado leer que se hacían grandes amigos los mecánicos de los pilotos, más bien los pilotos de los mecánicos, obviamente, pues por obvias razones, ¿no? Porque eran los que les daban mantenimiento a la máquina que llevaban sus vidas de un lugar a otro. Y comentar también otro dato importante de acá de Chihuahua y de México. En 1942 llega la penicilina a México, también al estado de Chihuahua. La trajo el fundador de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, un médico. Y cuando surge precisamente ya o repunta mejor la producción industrial, lo que comentabas también, esto que genera la Segunda Guerra Mundial, pues empieza a distribuir con mayor auge en todo el país en 1944, pues fue uno de los medicamentos, digamos así, auxiliares para salvar muchas vidas en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y sí, el vínculo entre mecánico y piloto era muy grande.
A ti tu carro se te descompone, no después de quedarte tirado ahí, pero imagínate que tu avión te falla ahí arriba, ni qué decirle al mecánico en ese entonces. Yo aquí difiero un poquito con la penicilina. Mi tío, a la edad de 17 años, en 1957, nació en el 30, él tuvo una infección dentro de un pulmón y bueno, platicaban que la penicilina ya estaba a la venta, pero se otorgaba de muestras médicas dentro de los consultorios. Este mismo doctor neumólogo que les platiqué ahorita, Arturo García Talamantes, curó a mi tío y todo fue con penicilina. Platicaba mi papá que con esa penicilina él llegaba, bueno, yo hablo de 57, pero dice, él llegaba y dice, dentro del edificio de la Nacional, bajó por todos los consultorios y a todos los médicos les extrajo las muestras médicas. Dice, nos dio esa medicina. Dice, llegamos, dice, con la enfermera que nos inyectaba, dice, no la conocía. Dice, nos entregó a inyectarla, dice, eran 2 inyecciones diarias, al rato bajó a una sola diaria. Pero dice, después de meses, de 1 o 2 meses con el tratamiento, nos dijo, ¿saben qué? Ya no consigo recetas médicas, cómprenla. Y decía mi papá, la penicilina costaba lo de 2 días de trabajo míos. Dice, era imposible que la compráramos. Dice, compramos 3, 4 y llegamos con el doctor y me dijo, oiga, doctor, no hay algo porque no podemos. Dijo, no, espérate, ya les consiguió otras muestras. Y estaba con muestra médica. Gracias. Aquí tenemos a Omarcito. Omarcito. Súbete, yo aquí te cuido. En una época, en la Segunda Guerra Mundial, también usaron el agua de coco para ponérsela a los soldados que no tenían la sangre suficiente para sobrevivir. ¡Qué buen dato! ¡Bravo! Muy bien, Omarcito. Interesante dato, ¿no? Adelante, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi abuelo, bueno, mis dos abuelos, pues sobre todo el de segundo apellido Ortiz, Jesús Ortiz, él le tocó en Ábalos trabajar en la fundición por 50 años más o menos. Entonces, él platicaba a mis tías y a mi mamá que le tocó, o si se puede ampliar un poquito, lo que es el reciclaje de los desechos, uniformes y vehículos militares. Entonces que llegaban trenes de Estados Unidos a los vagones y mucho de ese material lo fundían y a él le tocó ver a varios trabajadores que llegaban los cascos con agujeros y partes de las heridas de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y también creo que lo comentamos un poco lo que es el espionaje. Entonces también, primeramente, bueno, complementarlo, felicitarlo, una excelente información. Y Ciudad Juárez, yo creo que también tiene muchísimo que hablarse en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, por la influencia de Fort Bliss, que bajaban de Estados Unidos, el crecimiento. Se dice que la Ciudad Juárez, o aquí me han comentado que era como Las Vegas. También he escuchado de que había una sirena de bombardeo, que ahorita con lo que decía usted sobre la nube o el hongo, entonces ahora con la guerra o la amenaza entre Rusia, China, Estados Unidos, vuelve otra vez la incertidumbre, sobre todo en las ciudades fronterizas y en Juárez, de algún ataque de bombardeo nuclear. Y se dice que también en el archivo del municipio y con la policía municipal de aquella época, la policía o las autoridades de México y la policía municipal en Juárez participó en estas actividades de recolección de información y un tanto de espionaje. Gracias. Gracias. Aquí es cierto lo que nos dices, Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, durante la época de la guerra, hay una recesión del alcohol en todo Estados Unidos. Entonces, Ciudad Juárez, tristemente, pasó a ser la cantina más grande del mundo. Era un lugar donde no había noche, todo el día era, y mucho de esto era de la gente de Estados Unidos, cercana a Ciudad Juárez,
que venían a divertirse. Eso tristemente pasó aquí. De lo del espionaje no sé nada. ¿Eh? Pues una felicitación, pues muy interesante. Más quería compartirles una historia de innovación en la guerra, que no pasó en Chihuahua, pero pues son las mismas características y es la historia de la familia López. Vicente López era una persona que vino de España, llegaron a la Ciudad de México y a buscarse la vida, a buscarse y ve que no hay mucho trabajo. Entonces, pues se enrola de bracero y se va a Arizona a trabajar en los campos de bracero y lo tratan malísimo los gringos. Desde entonces le agarró un odio. Pues era un personaje alto, blanco y pues, lo trataron como un perro. En total que se regresa a la Ciudad de México para buscar su vida, pone una tiendita para hacer zarapes y se llama La Costeña. Y resulta que ya estaba trabajando en eso y cuando le roban el equipo y se queda sin qué hacer. Entonces recuerda que en la guerra se usaban las latas. Entonces aprendió lo que eran los latas y se compró un equipo para hacer latas y empieza a latar. ¿Qué empieza a latar? Chile jalapeño. Entonces tenía un amigo que era de Jalapa, le traía chiles y empezaron a echar chile jalapeño en esas latas, pues ahorita conocen la costeña de las empresas más grandes del mundo de ese ramo, y el primo empezó a latar jugos y pusieron la planta en una enseguida y otra, y el otro es de Jumex. Entonces Jumex es uno de los López y el otro Vicente López es de la costeña, y los dos son empresas gigantes y nacieron copiando la tecnología de las latas. Y nos va a hacer una pregunta, ¿qué pasó aquí en Chihuahua con los japoneses? Se supone que había muchos japoneses y los mandaron a la cárcel, como si sabes algo de eso. Bueno, de eso de los japoneses no sé nada, pero eso de mandarlos a la cárcel. La familia Arikado, de origen japonés, el abuelo, de hecho, decían que se llamaba Matsui Arikado, el papá de esto. Siempre estuvieron con sus café, en su café aquí, y platicaban, aún en la guerra, decían, lo más delicioso del café ese eran los hotcakes con un vaso de leche. ¿Eh? Y es el único dato que tengo de familias japonesas en aquel entonces. Por ejemplo, ahorita aquí así que hablamos de las latas. Los enlatados, los primeros enlatados, todos fueron con plomo. El plomo es muy dañino. Entonces, mucha de la gente que acostumbraba muchas latas dentro de los principios de los 40, 50, tuvieron el problema de padecer por consumir parte de plomo. Gracias. Tenemos a Héctor Olivas de Lago, y luego después Erika y Arturo. Adelante, Héctor. No, nada más la tradición esa de tener cajas de munición como cajas de herramientas muy de aquí de Chihuahua, viene de todos esos excedentes, ¿no? De la Segunda Guerra. Y todos queríamos una. Y todos queríamos una y la buscábamos y la peleábamos. ¿Sí? Gracias, Héctor. Sigue aquí para. Aquí. Ahí, porque está. Sí. Adelante, Erika. Para complementar lo que decían de los japoneses, como mi hija Luna tiene una fascinación por Nonaka y era que en ese tiempo había dos campos de concentración en México, el derivado de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues, les dieron un ultimátum a todos los japoneses, incluyendo Nonaka, que tanto había hecho, para que tenían, no sé, 24 horas, fue algo muy rápido para ir al campo de concentración, que uno era en Guadalajara y otro en la Ciudad de México. Y pues Nonaka ya radicaba en Baja California y pues tuvo que dejar todo, incluso su estudio fotográfico, y que pues son las primeras fotografías de Mexicali por Nonaka. Y pues ahí terminó o sea, ya no volvió a Baja California, está, pues lo que yo entiendo, resentido, ya no, fue doloroso para él, pues que terminara en el campo de concentración.
Entonces me imagino que eso sucedió con todos los japoneses. Gracias. Y luego, pues también para comentarles, porque es un encargo del señor Raúl Mena en Ciudad Juárez, que está encargado de la restauración de la misión de San José, que pasó un video el señor Sotelo, el comandante Sotelo. Entonces fuimos Luna y yo a conocer la misión y afortunadamente nos abrió y nos mostró las tumbas donde está la de Mariano Samaniego. Y la iglesia ya está restaurada, entonces pues tienen una gran labor ahí y me dijo que les comentara aquí al grupo de historia que cuando gusten que ahí me dejó el teléfono porque pues no la tienen todavía abierta al público. Los domingos hacen una misa y ahí podemos recorrer, pero ya normalmente no está abierta, pero que si a alguien de ustedes le interesa y va, les abre. Gracias. Es todo, y también para comentar ahorita que salió el tema del algodón, que también conocimos a un señor en Juárez, un señor ya mayor, que pues, tuvo muchísimas aventuras y entre ellas es descendiente de los Mimbres, pero pues anduvo en barco, y quién sabe cuántas aventuras, y nos comentó que el algodón de ahí de Juárez tiene una fibra única. Y que en el río Nilo, pues, que es una fibra muy larga. Esto. Gracias. Gracias. Ahí está la respuesta que no tuve. Adelante, Arturo. Felicidades. Muy bien. Un detalle, a dos de mis tíos, cuando estaban jóvenes, los llevaron a simulacros de guerra allá para el sur, no sé en qué parte, pero están retratados con un uniforme negro. Eran conscriptos, incluso hay unas fotos donde desfilaban los conscriptos preparándose en ese tiempo aquí por la calle Vicente Guerrero. Me tocó ver fotos de un desfile de conscriptos preparándose para la guerra en esa época. Y después de la posguerra, la Pepsi-Cola, no sé si se acuerdan que a cambio de fichas nos daban unos soldaditos verdes que jugábamos a la guerra con esos soldaditos, todos uniformes de los norteamericanos. Sí, no sé si se acuerdan de eso, pero sí hubo gente que estuvo preparándose para la guerra. Es todo, gracias. Era el juguetito, ¿verdad? Los soldaditos eran juguete muy socorrido para los niños en esa época, ¿no? Muy bien, pues nuevamente pues, un aplauso aquí a Hugo. Interesante escucharla. Entonces, pues vamos a tratar por terminar nuestra plática. Hay un comentario. Vamos a, bueno, de María Luisa dice que padre plática, gracias. Sí.